¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la vuelta de este programa. En la ida empezamos a hablar sobre el tema del que hay que hablar, que obviamente es este despliegue naval que ha hecho el ejército de los Estados Unidos en un operativo antinarcóticos histórico en el Mar Caribe frente a las costas venezolanas. ¿Qué tan cerca? No lo tengo claro, sin embargo, es por ahí. Y yo creo que hay mucho que analizar al respecto. Hablábamos al final de este mensaje amenazante que envió Diosdado Cabello a la oposición venezolana, diciendo que el día que de alguna manera hubiese una invasión al territorio venezolano por parte de un ejército extranjero, iban a ir a arremeter en contra de quienes han pedido una invasión al país. Eso, obviamente, no son todos. Eso, creo yo, me vas a corregir, Neomar, son Guaidó y María Corina. Y te digo que incluso una invasión como tal, como plantea Cabello, creo que nadie ha Tal vez, planteado eso. No, ni siquiera pues, María Corina, Joel. María Corina habla, por ejemplo, ha hablado de el R2P, que es una cosa que tiene digamos, un armazón sí, legal, eso no es una invasión. Ha hablado María Corina de, bueno, Ledesma, ha hablado incluso de una sí, intervención humanitaria, que no sí. es una invasión. Una intervención No, humanitaria pero es despliegue. O sea, estamos hablando te estoy hablando de los factores como que sí, llaman más radicales, pero nadie ha pedido, eh, o sea, nadie ha pedido como una invasión, como dice Diosdado. sí, pero a ver, yo creo que a nivel práctico, Uh-huh. a quienes se puede referir Diosdado Cabello es a Juan Guaidó, que es quien fue a reunirse con Trump, y a María Corina, que es quien ha dicho que a ellos hay que sacarlos por la fuerza. O sea, Claro. ya por estos dos, en estos dos factores yo quiero concentrarme, porque hay otros, por ejemplo, el caso de Henry Ramos Alup, que decía recientemente que él no quería ningún tipo de intervención de nadie, y lo decía enérgicamente, de nadie, de ningún tipo, de ningún país, porque en Venezuela se pueden resolver las cosas a nivel interno. Y quien no me crea, vaya a buscar el video a Twitter que ahí se hizo viral. Tener fe y seguir luchando en todos los frentes. Y no estamos hablando de invasiones extranjeras, nosotros no queremos invasiones de nadie. Nosotros podemos resolver nuestros propios problemas. Y no queremos invasiones extranjeras de ningún color. De ningún color ni de ningún tipo. Ni latinoamericana, ni europea, de nadie. Nosotros queremos resolver nosotros mismos nuestros propios problemas. Y el recurso humano de Venezuela es demasiado importante. Y con ese recurso podemos resolver los problemas de Venezuela. Pero tenemos el caso también de Stalin González. Yo les voy a leer una nota, una entrevista del periódico La Vanguardia, la tengo aquí, que es de España, que se titula La oposición venezolana se distancia de Guaidó en paralelo al plan de Estados Unidos. El nuevo plan de transición de Estados Unidos sin Nicolás Maduro como novedad y ahora también sin Guaidó, se percibía ya en Venezuela. Incluso estrechos colaboradores de Guaidó se han alejado del joven líder de la oposición y del plan de cambio del régimen rupturista diseñado en Washington. Y aquí citan a Stalin González. Hablar de transición y también de ruptura es una contradicción, ha dicho en una entrevista a La Vanguardia el diputado venezolano Stalin González, hasta no hace tanto brazo derecho de Guaidó. Yo no veo una salida a esta crisis mediante la ruptura. Y añade, guste o no nos guste, el chavismo es una fuerza política y hay que buscar un espacio para hacer política. Intentamos quebrar el poder de Maduro, pero Juan no ha podido ejercer el poder interno. Perdimos la batalla, dice González, ex compañero de Guaidó, en las luchas estudiantiles contra Hugo Chávez, en declaraciones realizadas antes de publicarse el nuevo plan estadounidense. González y otros líderes opositores defienden ya una reconciliación pragmática entre la oposición y el gobierno que facilite la participación en las elecciones al Congreso que deben celebrarse este año.
Yo creo que esto, a ver, puedo parar aquí perfectamente la lectura, porque creo que ya sabemos lo que tenemos que saber, sí. Te puedo decir algo, yo leí ese artículo y casi me vomito, Joel, Sí. que no es una entrevista a Stalin González solamente. El trabajo que está allí, que tú estás leyendo, eso es La Vanguardia de La México, ¿es? Vanguardia de España. De España, ¿verdad? Sí, yo pensaba, después me confundí. Que no sé qué orientación, o sea que en España los portales y los periódicos tienen una orientación ideológica Claro. muy clara. Para mí me da la impresión de que este va del lado del PSOE o más allá. Esto debe ser tipo Podemos, no sé, porque del otro lado no creo que esté. En todo caso, yo leí esto y más adelante en ese trabajo se habla de una supuesta encuesta. Entonces se cita como fuente confiable a Luis Vicente León, donde se dice que además Guaidó, por haberse montado en el barco de apoyar estas acciones de los Estados Unidos, Guaidó se desmigajó en las encuestas del fervor popular, es decir, de que no tiene popularidad, de que la gente ahora no lo quiere porque él está pidiendo ayuda a los Estados Unidos. Se dice además, bueno, una cantidad de cosas como por ejemplo, que de acuerdo a una fuente que ellos tienen consultada, que no revelan, porque dicen que hay un actor o un escritor, dicen, que no pueden revelar su nombre, que es evidente que, por ejemplo, los hospitales en Venezuela, como está esta crisis de la pandemia, están en estado de desatención porque no pueden recibir insumos por los bloqueos económicos de Estados Unidos. O sea, de verdad, esto es una pieza propagandística, para Pero por empezar. Pero supuesto. con respecto a lo de Stalin González, bueno, este señor vive en Narnia, definitivamente. Este caballero que parece que tiene tanto ánimo en reconciliarse. Siempre digo esto, ¿no? No solamente de Stalin, sino los del grupo, por ejemplo, como tú has metido también en el grupo de Henry Ramos, que parece que les encantaría reconciliarse con un chavista, pero no empiezan por reconciliarse con María Corina, que es lo primero que deberían hacer, ¿no? Entonces, ese es el caso, ¿no? Yo veo lamentablemente que ahora en medio incluso de esta pandemia y de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, no solo a los venezolanos, sino a todo el mundo, se le ha terminado de caer la careta a mucha gente, porque terminan quedando al final de cuentas como personas que lo que estaban era buscando un pretexto, Joel, para terminar de capitular. O sea, en una guerra, en una batalla, tú capitulas cuando tiras las armas, pues dices, no, mira, ya, vamos a pasarme y me paso para el lado tuyo porque ya no. En ese sentido, yo eso es lo que estoy viendo con mucha gente y es muy lamentable. Ojo, y por eso te hacía la precisión. Esto no tiene que ver ni con que yo crea ni con que yo desee, porque el campo de mis deseos es otra cosa. Que aquí vengan y se paren los marines en el estado Vargas, en las costas de La Guaira. O sea, eso no tiene nada que ver con que eso vaya a pasar o con que yo lo desee, sino que simplemente, Joel, en medio de unas declaraciones como las que ha dado Trump, en medio de las definiciones que ha puesto sobre la mesa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hablando casi que de un kingpin, es decir, de un capo, y de varios lugartenientes, unas cosas que están además con un cuadro del crimen, o sea, todo lo demás, que tú vengas y salgas y digas, no, es que hay que hacer una gran reconciliación nacional y es que no hemos podido, o sea, ¿qué clase de liderazgo es ese? Yo no le veo sentido, más que el sentido de la entrega, ¿no? Y además citan en ese reportaje como fuentes confiables a Henry Falcón, a Claudio Fermín y a todo. Es una cosa terrible, terrible porque yo lo leí con la misma alarma con la que la has leído tú. Mira, yo lo leí, obviamente, bueno, es que el asco para mí ya es, en general está cuando hablamos de Stalin González. Sin embargo, cuando lo leía, yo sonreía. O sea, a mí me daba una alegría muy grande leerlo, porque es el descaro manifiesto. Me explico, ya no están buscando guardar las formas, ya están diciendo exactamente lo que piensan en un punto crítico. Hay dos narrativas, porque hemos visto que en el gobierno interino tienen esta maña muy desatinada de jugar en dos tableros a la vez. Y entonces tenemos, por ejemplo, a Stalin diciendo esto, pero las declaraciones que daba Juan Guaidó hace 2 días, cuando le dio una entrevista a Leopoldo Castillo, iban más o menos por el mismo lugar, porque Stalin González dice, No podemos el suponer que chavismo además es una es un fuerza política y hay que narcogobierno. buscar hacer Hay política. 15, 13 3 días señalados en después este de momento que por Estados Unidos dice que no, que son un causa cártel de judicial, narcotraficantes. Stalin González y dice hay que hay que hacer otros que no política. quisiera dar nombre Pero por esto es cierto, también lo que para no daba a entender anularlos, Juan Guaidó digamos, en esta entrevista. de Escuchemos cara acá, a la posibilidad, vamos a no ver si sanción alguna, puedo pero que poner pueden el audio, perfectamente solo para que dar un escuchen lo paso que él y dijo en ese colocarse del momento. lado de la gente.
Entonces, y para que no digan que fue que yo me inventé y que es un imitador, ahí está el audio de la entrevista, está el video de la entrevista. Sí. Existe este mensaje que se quiere mandar, pero no sé exactamente qué tan articulado está, de que el chavismo sigue siendo una fuerza política válida. Entonces, Stalin González dice algo que a mí me impactó muchísimo y es, se ha perdido la batalla. O sea, él ya da por perdida esta causa. Te lo decía, capitula absolutamente. Sí, entonces... En un momento, Joel, donde tú además, no es que no te lo puedes permitir, es que es hasta tonto que tú capitules. Es muy torpe. Porque se siente, y claro, que hay que manejar con mucho cuidado, este es mi llamado a esta hora, Joel, con mucho cuidado las expectativas, con mucho cuidado lo que se dice, porque hay una arremetida también y todo lo demás en términos internos, y los que están dentro de Venezuela tienen que cuidarse mucho, es verdad, tenemos que cuidarnos mucho, pero estamos en un momento de ruptura, en un momento que no se pensaba hace una semana, Joel, y que salga este caballero, que yo no sé si es que la entrevista se le hicieron hace una semana o hace 10 días, y es que ahora la sacan convenientemente porque, bueno, porque el momento hay que aplacarlo, y entonces mandan la entrevista porque quizás es la línea editorial del periódico, pero no lo creo. Creo que es una entrevista reciente, debe tener 2 días a lo sumo, porque así son las entrevistas cuando uno las hace cuando uno lo va construyendo un reportaje. Dice que es anterior al anuncio de Estados Unidos, o sea, no fue ayer. No se hizo, no se hizo después de esta. Pero habría que ver si fue luego del pronunciamiento del Departamento de Justicia. No, eso, que para sí, eso sí, yo supongo que sí. Entonces, mira, si tú después de que sale el señor Barr y dice lo que dice, que lo ha hecho Guaidó, porque la entrevista con Leopoldo Castillo hace 2 días. Bueno, ok, yo entiendo. Todo este tema es, Jovel, porque se insiste en el fetiche de que dentro del chavismo hay fuerzas potables y de que entonces hay que negociar con esa fuerza. ¿Quiénes serían, Neomar? ¿Quiénes serían? Mira, para mí, te lo digo sinceramente, para mí tienen que ser quizá liderazgos de medios hacia abajo, la base quizá, y la base no está en posición dirigente. No. La base son los electores, gente que está en una condición muy, muy precaria, depauperada, que tiene que mantener unas lealtades porque entonces le llega comida. Esa es la única gente, porque de resto, Jovel, de ahí para arriba empiezan los delitos y es muy complicado. Claro, entonces toca otra posición, que sabemos que son delincuentes, pero vamos a aliarnos con un delincuente para deponer otro delincuente. Esa ha sido la tesis de Estados Unidos. Hasta ahora no ha funcionado. ¿Va a funcionar en lo sucesivo? No sabemos, pero es muy duro. Hay 2 nombres. Sí. Después yo repito, un pronunciamiento como el de la semana pasada del Departamento de Justicia, que tú vengas, porque suena como un lavado de cara, y es muy feo, es muy feo. Hay 2 nombres que yo tengo entendido están considerando para este Consejo de Estado en caso de que decidieran darle la espalda a Maduro. No sé si va a ocurrir, no sé si al final pasará o no, porque sabemos que si han dicho algo al gobierno interino pueden quitarse, como pasó el 30 de abril, o no sé si simplemente son deseos que no se han concretado. Pero me han hablado de Rafael Lacava y de Héctor Rodríguez. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? ¿Cómo quedamos? Que yo no sé si eso es verdad, a mí no me han dicho nada, pero en la estructura del acuerdo que propone Estados Unidos ya pica adelante, Joel, y parece que va por ahí. ¿Por qué? Porque hay un paréntesis en donde se describe cómo funcionaría el Consejo de Estado y la composición del mismo, y se dice que un miembro al menos del Consejo de Estado tiene que ser gobernador. Y claro, la oposición en teoría, la de los adecos, tiene 4 o 5 gobernadores. Pero, se supone que si esto es una cosa paritaria, debería haber uno de cada uno. Entonces, el tema es que los gobernadores más connotados del chavismo son por su figuración mediática, porque lo que algunos idiotas también que analizan el liderazgo político de este país creen que es una cosa distinta, que no lo es, son Lacava en Carabobo y Héctor Rodríguez, que desde hace rato se dice que es el delfín de Maduro, que es el gobernador de Miranda. Lacava porque Lacava rompió desde el punto de vista comunicacional con lo típico que hacía un político en Venezuela. Entonces Lacava es más bien un showman que un político tradicional, y a veces hasta disparates hace. Y Héctor Rodríguez, en virtud de que es un cuadro formado dentro de la izquierda típica, de más o menos de la misma izquierda que viene Maduro, formado en la UCB, de la que yo me gradué, por cierto, y formado además en el liderazgo civil, que es el que encarna Maduro dentro del chavismo. Entonces, esos son los 2. Cuando tú me sacas esos nombres, probablemente son los que sí tienen más chance de esto. Ojo,
ya esta propuesta fue rechazada. No parece que el Consejo de Estado, ni el gobierno paritario, ni el gobierno de emergencia, como lo ha llamado Guaidó, vayan a avanzar. Sin embargo, no pierdas algo de vista. Sin embargo, Maduro ha presentado en días recientes, creo que fue ayer o antes de ayer, que salió Luis Parra, reapareció, lo sacaron del cajón. La figura del Consejo de Estado ya existía en Venezuela. El Consejo de Estado existe, lo que pasa es que tú lo activas y lo desactivas de acuerdo. De autoridad cubana, además. Ah, bueno, que además, exacto, Maduro dijo en tiempo reciente que el canciller de Cuba debía ser incorporado. Entonces, lo que tú haces con el Consejo de Estado es que lo activas o lo desactivas de acuerdo a lo que, de alguna manera, el poder público amerita en Venezuela. Entonces, él dijo, mira, eso ya existe y de hecho, aquí estoy sentando en la mesa, el mensaje que estaba dando era a la cabeza del legislativo que nosotros reconocemos como miembro de un eventual Consejo de Estado. Entonces, no te pierdas la pista de que quizás se haga algo en ese sentido y se procuren más sesiones de un supuesto Consejo de Estado donde sienten a Parra como un arbolito ahí de Navidad, un jarrón chino, y empiecen a sentar a cualquiera de los gobernadores, porque también los gobernadores en teoría tienen participación dentro de un Consejo de Estado. Entonces, se haga eso, pero eso todo es ficcional. Pues aquí el problema sigue siendo el mismo, que es el régimen político gobernante, que es el chavismo. Sin duda, sin duda. Pero bueno, Neomar, se nos ha ido el tiempo rápidamente. Quienes no vieron la ida, por favor véanla, porque es la introducción, o sea, no es la introducción, es la primera parte de esta conversación, que es la base. Entonces, aquí me parece que es importante tener clara la base de lo que se esperaba de nuestra parte hace una semana, el reconocimiento del error que cometimos en cuanto a las expectativas, y ahora analizar con base en lo que vemos que está ocurriendo. Que ese es el trabajo que hacemos. O sea, tanto Neomar como yo creo somos periodistas, no de fuentes, no de informantes, sino de análisis y análisis con respecto a la realidad, y eso es lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo.